Bueno, el doctor Julián Borges ha sido tradicionalmente un conferencista de la Academia de Medicina de Caldas desde hace mucho tiempo, desde que era estudiante inclusive. En este momento es egresado de la Universidad de Caldas como médico, es magíster en filosofía con énfasis en filosofía de la ciencia y epistemología, doctor en filosofía de la Universidad Javeriana, académico de número de la Academia de Medicina de Caldas. Y hace poco el doctor Borges tuvo la ventura de recibir, de terminar su tesis de grado y fue laureada con cum laude en la Universidad Javeriana. Es de todas maneras una persona supremamente importante, interesante, y hoy nos va a hacer una conferencia de mucha trascendencia. La medicina de las especies, Locke y Sydenham. De manera, doctor Borges, que usted puede dar inicio a su charla y bienvenido de nuevo a nuestro programa de Recreando la Historia. Gracias. Muchas gracias, doctor Ocampo, por esa presentación tan amable. Muchísimas gracias a la Academia de Medicina por siempre tener la gentileza de invitarme. Para mí, como ustedes saben, es un honor siempre poder acompañarlos en este espacio, que ya es un espacio de tradición de nuestra universidad y de nuestra región. Muchas gracias. Y aprovecho para agradecer anticipadamente al maestro Orlando Mejía Rivera, que también está aquí conectado y que hará los comentarios a la charla. Gracias por su generosidad y de antemano por sus comentarios. Si están de acuerdo, voy a compartir pantalla para que iniciemos con la conferencia. Muy bien, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Y como el doctor Bernardo justamente les estaba comentando, esta conferencia trata sobre los puentes entre filosofía y medicina, en particular entre medicina y humanidades, pero la filosofía como una parte central. Y específicamente quiero contarles de las relaciones entre el pensamiento de John Locke, un gran filósofo y además médico, lo cual no se suele hablar en sus biografías tradicionales, y Thomas Sydenham, un grande de la historia de la medicina del siglo XVII y de todas las épocas, y también veremos filósofo. Les sugiero este contenido de la conferencia. Primero haremos una breve introducción que he llamado vasos comunicantes. Posteriormente les explicaré en líneas generales en qué consiste la propuesta de Sydenham de las especies morbosas, que es justamente lo que da el título a la conferencia, la medicina de las especies. Posteriormente hablaremos de cómo fue la transición entre el empirismo clínico, que es la idea que tenía Sydenham sobre la medicina y sobre la clasificación de las enfermedades, al empirismo crítico, que es la propuesta filosófica de John Locke, y la importancia que tuvo el pensamiento de Sydenham para esa propuesta filosófica. Luego veremos el ensayo sobre la anatomía, que es un texto que escribieron juntos el filósofo y médico John Locke y Thomas Sydenham, y que refleja bastante bien su pensamiento y la influencia del pensamiento médico en la filosofía de esa época. Y finalmente haremos una breve conclusión. La introducción le ha llamado entonces vasos comunicantes. De hecho, si bien nosotros utilizamos la palabra en medicina con bastante frecuencia, André Breton, el pope del surrealismo, ya en 1932 había publicado un libro que se llama justamente Los vasos comunicantes. Para Breton, esos son los vasos que unen la vigilia y el sueño, pero en este caso nuestros vasos comunicantes son los que van a unir la ciencia y la filosofía, en particular la medicina y la filosofía. Este cuadro que tienen ustedes en pantalla se llama El Doctor, de Samuel Luke Fields, lo pintó en 1891, y como ven ustedes hay un médico dubitativo, pensativo, al lado de la cama de una niña enferma. De hecho está acostada en unas sillas, y en la parte posterior está el padre y la madre desconsolada. Pues bien, Samuel Luke Fields escribía sobre este cuadro, que este cuadro ocurría justo antes del amanecer, y dice Fields, el tiempo crítico de toda enfermedad mortal. Pues bien, este cuadro no solamente ilustra la actitud del médico, la medicina a la cabecera del enfermo, que es una cosa importante que vamos a ver durante esta charla, sino que también ha sido utilizado para ilustrar las relaciones entre medicina y filosofía, porque esa actitud dubitativa, meditabunda del médico, en cierta medida también es la actitud dubitativa del filósofo. Esas relaciones entre medicina y filosofía están desde el comienzo de las dos profesiones o de los dos oficios. Primero, sabemos que la filosofía nace en Grecia, más o menos en el 500, 600 antes de la era cristiana, con personajes como Tales de Mileto, como Anaxímenes, como Anaximandro. Y también la medicina
si bien no nace en Grecia, porque hay medicina desde mucho antes y la medicina egipcia y la medicina mesopotámica llegaron a puntos bastante interesantes, sí es cierto que en Grecia, más o menos por la misma época, nace lo que podríamos llamar la medicina, comillas, científica. La palabra científica es un anacronismo en ese caso porque la ciencia solamente se va a llamar como tal a partir del siglo XVIII o XIX, pero es en palabras de Douglas Guthrie el primer lugar, la Grecia clásica, donde surge una medicina separada de la magia. Y ahí justamente, cuando surge la medicina científico-técnica, o por lo menos protocientífica, y la filosofía occidental, cuando empiezan las relaciones entre medicina y filosofía. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla es una fotografía de Kos, la ciudad donde Hipócrates enseñó, y en la parte posterior ven ustedes un gran árbol que dicen es el árbol de Hipócrates, donde Hipócrates daba sus lecciones a sus estudiantes. Y desde el principio la ética hipocrática, la ética médica, fue profundamente relacionada con la ética filosófica. De hecho, autores como Platón, como Aristóteles, bebieron profundamente de esa ética para formular los principios éticos de la filosofía y de la ciudadanía. Y eso sigue hasta el siglo XVIII. Los filósofos naturales, Leibniz, Descartes, Newton, que eran científicos y filósofos, también al mismo tiempo conocieron la medicina, si bien no todos ellos fueron médicos. No obstante, ocurre, como ustedes bien saben, en el siglo XX, una escisión entre ciencia y humanidades, que es lo que Charles Percy Snow va a llamar las dos culturas. Esas dos culturas que estaban juntas se separan, y dice Snow que nunca se van a poder apuntar otra vez. No obstante, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos visto claramente la necesidad de que esas dos culturas se vuelvan a unir. La tercera cultura, por ejemplo, que se llama el libro de John Brockman, o Edward Wilson, el famoso entomólogo y biólogo evolutivo, habla de consiliencia, esa unión entre ciencia y humanidades que pueden estar construidas sobre los mismos principios. Y yo creo que la medicina es claramente, como desde el principio del oficio lo mostró, la manera para llegar a esa consiliencia, y eso es lo que espero mostrarles en esta charla. Y no solo de una manera anecdótica, porque de forma anecdótica podemos decir que había varios escritores que eran médicos o varios filósofos que eran médicos, como el caso insigne de Augusto Comte, sino también de una manera profunda. Cómo se relacionan profundamente la medicina y las humanidades es lo que espero que veamos, por lo menos un esbozo hoy, con el caso de Locke y de Sydenham. La filosofía y la medicina no solamente se relacionan históricamente, sino que tienen una relación contemporánea, se necesitan mutuamente. Tienen ustedes en pantalla algunos libros generales como recomendación para quien quiera bucear inicialmente en este mundo de la filosofía de la medicina, que muestran primero que la medicina necesita de la reflexión filosófica para poder afrontar una cantidad de los problemas que tiene. Por ejemplo, los problemas relativos a la epistemología médica, es decir, cómo conocemos las enfermedades, cómo diagnosticamos las enfermedades, cómo interpretamos la evidencia. Todos esos son problemas filosóficos que subyacen a la práctica médica. La ontología médica, es decir, qué es una enfermedad, en qué se diferencia un individuo enfermo del sano, lo que yo he llamado el problema de la identidad de las enfermedades, también es un problema filosófico que requiere, o por supuesto, del concierto de la medicina. La comprensión desde el punto de vista hermenéutico, fenomenológico, que son también tendencias filosóficas de la experiencia, de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte. Entonces la medicina necesita para resolver sus problemas de la filosofía, pero también, como veremos, la filosofía necesita de la medicina para resolver sus problemas, y eso queda bastante bien claro y explicado en el siglo XVII en el caso de John Locke y Thomas Sydenham, que es lo que veremos más adelante. La gente tiende a pensar que la filosofía de la ciencia y la ciencia, asumiendo que la medicina es una ciencia, aunque es una ciencia sui generis, por supuesto, que esas dos cosas no tienen nada que ver, que pueden ir aparte, y es una famosa frase del físico Richard Feynman que decía: la filosofía de la ciencia es tan importante para los científicos como la ornitología para los pájaros. O sea, en la práctica, la ciencia no necesitaría de la filosofía, pero yo creo que Feynman se equivocaba, y que sobre todo en los tiempos de crisis paradigmática, en los tiempos donde hay crisis sociales, éticas o científicas, ahí se necesita el concierto de la filosofía. A principios del siglo XX, por ejemplo, todos los grandes físicos, desde Albert Einstein hasta Niels Bohr, Erwin Schrödinger, eran también filósofos de la ciencia y sus discusiones tenían que ver con la filosofía de su oficio.
La biología de finales del siglo XX con Ernst Mayr, con Stephen Jay Gould, también terminó en discusiones filosóficas. Y la medicina del siglo XXI, que está en una crisis paradigmática en muchos sentidos y también en una crisis ética, moral, práctica y humana con la creciente tecnificación de la medicina, la incursión de la inteligencia artificial, etcétera, también necesita del concierto de la filosofía. Además, la filosofía necesariamente nos ayuda a entrar en el mundo del otro, que es una necesidad fundamental que tiene la medicina. La medicina finalmente termina en el encuentro entre dos personas, el médico y el enfermo. Por eso se le llamó ars médica o arte médico, porque ese encuentro humano va mucho más allá de lo que pueden ir los conocimientos técnicos y científicos. Este cuadro que tienen ustedes en pantalla, que se los he mostrado cuando hablamos de Rembrandt en alguna ocasión en este mismo espacio, muestra a Chuck Close. Chuck Close es un pintor norteamericano que falleció hace un par de años más o menos, y Chuck Close sufría prosopagnosia, que ustedes recordarán es la incapacidad de la persona para ver rostros. El paciente con prosopagnosia sí puede ver los distintos detalles del rostro, pero no puede integrar todos esos detalles para saber de quién es la cara que está mirando. Es un trastorno que es primo hermano de la simultanagnosia, en el que la persona puede ver, por ejemplo, una flor, puede ver los pétalos, el tallo, las espinas y describirlas, pero no logra percibir la flor en su conjunto. La simultanagnosia está muy bien escrita en uno de los libros más célebres del neurólogo Oliver Sacks, el famoso El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Pues bien, Chuck Close tenía prosopagnosia y entonces pintaba estos rostros justamente para tratar de mostrarnos tentativamente cómo era ver rostros con prosopagnosia, de una manera completamente disgregada, extraña, como ven ustedes en el cuadro del fondo. Pues bien, hay un filósofo que se llama Thomas Nagel, fundamental en el siglo XX, que dice: no podemos saber cómo es ser un murciélago, no podemos saber cómo es ver el mundo a través de un sistema de ecolocalización como el que tienen los murciélagos, por ejemplo. En este caso, los pacientes con prosopagnosia están casi en el nivel de los murciélagos. No podemos saber cómo es percibir el mundo de esa manera, pero la disquisición filosófica y humana, y por supuesto el arte, la literatura y las humanidades en general, nos ayudan a entrar a tientas en ese mundo del otro, que es el mundo de la enfermedad. He explorado yo en otras oportunidades esas relaciones históricas entre medicina y filosofía. Por ejemplo, en algún lugar hablo de las relaciones entre Hipócrates de Cos, que es el busto que tienen al lado izquierdo, si bien nadie sabe exactamente cómo lució Hipócrates, esta es una idea general, y Platón de Atenas, que tienen ustedes al lado derecho. Si bien con Hipócrates se podría plantear algo parecido a la cuestión homérica que se plantean los filólogos, es decir, qué tanto Hipócrates escribió sus textos, sí es cierto que existió, no es tan claro con Homero, ustedes lo saben, que enseñó medicina y que de sus doctrinas médicas se desprendió el Corpus Hippocraticum o los Tratados Hipocráticos. Son libros escritos en su mayoría entre el 420 y el 350 antes de la era cristiana, aunque algunos son posteriores, tal vez de varios autores. Y sobre todo lo que yo planteo es que Platón de Atenas conoció los diálogos, por lo menos aquellos previos al 380 antes de la era cristiana, que es la fecha estimada cuando se escribió la República, el diálogo central de Platón. Y no solamente Platón menciona a Hipócrates en el Fedro, en el Protágoras, sino que en la República en particular, toda la idea de la enfermedad de la ciudad está construida sobre categorías propias del corpus hipocrático. La ciudad inflamada, la ciudad llena de flema, la curación por la catarsis, toda la República de Platón no sería posible sin la filosofía hipocrática. Algo similar he tratado de explorar muchos siglos después, con el caso de William Harvey, que lo tienen a la izquierda, el famoso médico inglés que escribe en 1628 su Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis en Animalibus, de Motu Cordis en síntesis, que es el texto en el que descubre Harvey la circulación de la sangre. Recordemos que hasta el momento, si bien se había escrito la circulación menor por Ibn al-Nafis y luego por Miguel de Servet, no se creía que la sangre circulara. Y luego a la derecha tenemos a René Descartes, o Descartes, como lo pronunciamos con frecuencia, el gran filósofo racionalista del siglo XVII, que conoció los trabajos de Harvey e incluso los cita en uno de sus textos más famosos, el Discurso sobre el método. Sin embargo, hay diferencias entre Harvey y Descartes en la interpretación de la circulación, están de acuerdo en la mayoría, pero mientras Harvey creía que el corazón era activo en la circulación, era el que bombeaba la sangre, que es lo que hoy creemos y hoy estamos de acuerdo,
Por el contrario, Descartes creía que el corazón era pasivo y que era la sangre la que activamente dilataba el corazón. Yo exploro en otro lugar también, en otro texto, las diferencias entre ellos dos, por qué esa controversia, entre otras, se da por los presupuestos filosóficos que tenía el mismo Descartes, porque Aristóteles decía que el alma quedaba en el corazón, y dado que Descartes quería darle la espalda completamente a la filosofía escolástica de estirpe aristotélica, negaba un papel activo del corazón. Ahí vemos que las relaciones entre la medicina y la filosofía pueden ser de una riqueza mutua, como en el caso de Platón, que bebió de los diálogos hipocráticos, o pueden ser de confrontación, como en el caso de esta controversia entre Harvey y Descartes, que hoy lo sabemos, ganó Harvey el médico. Hoy quiero que hablemos, unos años más tarde, de otra relación entre dos médicos y filósofos, los dos muy insignes. En el lado izquierdo de sus pantallas tenemos a Sydenham, Thomas Sydenham, el gran médico del siglo XVII en Inglaterra. El cuadro es de Mary Beyle. Y a la derecha, el gran filósofo del siglo XVII en Inglaterra, John Locke, en el retrato de Gottfried Kneller. Vamos a ver entonces cómo se relacionaban estos dos autores. ¿En qué consiste entonces, primero, la idea de Thomas Sydenham, el médico, sobre las especies morbosas, lo que se ha denominado la medicina de las especies y que le da título a esta charla? Pues bien, aquí tenemos a Thomas Sydenham. Sydenham nació en 1624, murió en 1689 y se lo conoce más adelante, vamos a ver por qué, como el Hipócrates inglés, un gran clínico y un gran médico. No obstante, Sydenham fue un médico tardío. Primero realmente fue político, porque Sydenham luchó con Oliver Cromwell, que es el que tienen ustedes ahí en pantalla, en Inglaterra. El cuadro que tienen ahí de Cromwell es el retrato de Robert Walker. Cromwell era antimonárquico, entonces Sydenham luchó a su lado y luego fue candidato al Parlamento por el partido justamente de Cromwell. No obstante, Cromwell murió, y cuando murió en 1660 se da la restauración monárquica. Se acaba entonces la carrera de Sydenham, que era decididamente antimonárquico, estaba a favor de lo que se llamaba la Mancomunidad de Inglaterra o la República de Inglaterra, y entonces ahí se dedica profundamente a la medicina. Cuando Sydenham obtiene su licencia del Colegio de Médicos, es en 1663, tiene 39 años, está bastante adulto para los estándares de cualquier época, y no obstante va a ser un médico brillante de ahí en adelante, como veremos. Los dos textos más famosos de Sydenham son estos que tenemos en pantalla: el Métodos curandi febres, el método para curar las fiebres, y las observaciones médicas circa morborum acutorum, las observaciones médicas sobre las enfermedades agudas. No obstante, también tiene epístolas, tratados. La Sydenham Society publicó las obras completas de Sydenham en 2 volúmenes, su materia médica y sus observaciones médicas. Se consigue además el libro, donde habla de las enfermedades epidémicas, de la fiebre continua e intermitente y pestilencial, de la viruela, del cólera, entre tantas otras cosas. Un gran clínico y un gran médico. Sin embargo, recordamos los principales aportes de Sydenham, los que más persisten en nuestros días. Por ejemplo, la Corea de Sydenham, es la imagen de la izquierda, no es una imagen de un tratado de Sydenham, es de un tratado ilustrado de medicina de Grove del siglo XIX, pero muestra esos movimientos de las manos, los brazos, los hombros, la cara, las piernas y el tronco inconexos, incontrolables, sin propósitos, que se ven como espasmos que desaparecen durante el sueño. Toda esa descripción es de Sydenham. A la derecha tienen ustedes una imagen de la quina, de la Cinchona officinalis. La quina, ustedes saben, es una planta del Nuevo Mundo. Llega a Europa por Alonso Mejía Vanegas, que era jesuita, por Antonio de la Calancha y por el padre Bernabé Cobo, que también era jesuita, como el árbol de las calenturas y de las tercianas, porque servía para tratar las fiebres tercianas, las fiebres palúdicas. Sin embargo, toda la oposición a los jesuitas, y que el polvo de quina era conocido como el polvo de los jesuitas, porque ellos lo habían importado a Europa, fue un obstáculo para su difusión, pero se difundió bastante bien después del siglo XVII gracias a Sydenham, que escribió sobre sus virtudes como febrífugo y, como les decía, para el control de las fiebres tercianas y cuartanas. Sydenham también habló del tratamiento con hierro, de una preparación de opio que se conoce como el láudano de Sydenham, entre otras tantas virtudes clínicas que se pueden recordar. Sin embargo, el aporte más grande de Sydenham, a pesar de haber sido un gran médico y un gran clínico, es un aporte teórico pero relacionado con la medicina y tiene que ver con la categoría de especie morbosa.
¿Qué es la especie morbosa en líneas generales? Es lo que hoy llamamos entidad nosológica o entidad mórbida. Cuando decimos que un paciente tiene asma, decimos que esa persona es un caso de un tipo de enfermedad. Los americanos dirían es un token, es decir, una instancia de un tipo de enfermedad. El tipo de enfermedad es el asma. Un tipo de enfermedad es la hipertensión arterial. Un tipo de enfermedad es la diabetes mellitus. Esas eran para Sydenham las especies morbosas, también llamadas, como les decía hoy, entidades nosológicas. Y esta idea de la especie morbosa revoluciona la manera de hacer medicina, la clasificación de las enfermedades, que ya no se clasifican solamente nombrando un signo o un síntoma cardinal, sino por grupos de enfermedades, y eso es absolutamente fundamental para ese momento. ¿Cuáles son los antecedentes de la especie morbosa? Como ustedes recordarán, Hipócrates de Cos, aquí hay otra imagen de cómo tentativamente se veía Hipócrates y sus discípulos, en particular en un tratado hipocrático que lo tenemos aquí en la maravillosa edición de Gredos que prologa Carlos García Gual. El tratado se llama Sobre la naturaleza del hombre. Dice que los seres humanos estamos compuestos por 4 humores. Recordarán ustedes que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Es cierto que hay otros tratados distintos a Sobre la naturaleza del hombre, donde aparecen solo 2 humores, o se dice que la bilis negra es el producto de la fermentación de la bilis amarilla, etcétera. Pero estos 4 humores fueron los que pasaron a la historia, que además provenían de la combinación entre los 4 elementos que ya había postulado Empédocles de Agrigento: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y cada uno de estos humores tenía cualidades, era caliente, húmedo, seco, frío, y del equilibrio de esos humores venía la salud y de su desequilibrio se producía la enfermedad. Esto es bastante importante entonces en ese momento, por supuesto, y además es importante el diagnóstico hipocrático. La palabra diagnóstico viene de una palabra que justamente ya está en la Ilíada de Homero, diagnoskein, que significa discernir o distinguir, pero etimológicamente, y esto es lo que van a aprovechar los médicos, dia como prefijo significa a través de. Entonces, para los médicos hipocráticos, diagnosticar una enfermedad era ver a través del cuerpo aquellas cosas que no se podían ver con la vista a ojo desnudo, que eran las combinaciones y perturbaciones justamente de los humores. Los griegos consideraban que la enfermedad era la perturbación de la naturaleza o de la physis, la gran naturaleza ordenada de la época griega. Posteriormente, después de los tratados hipocráticos, viene Galeno de Pérgamo, el gran médico griego en Roma. Se va a convertir durante todo el medioevo en prácticamente un dogma de fe junto con Aristóteles. Galeno de Pérgamo nace en el año 129, muere, algunos dicen que en el año 200, pero si le creemos a Vivian Newton, un gran estudioso de Galeno, murió en el 216. No es muy claro cómo lucía Galeno, se ha reproducido como en la imagen que tienen a la izquierda de sus pantallas, pero la imagen de la derecha parece ser más precisa. Proviene del manuscrito de Juliana Anicia en el 481 de la era cristiana. Para esa época obviamente ya había muerto Galeno, pero esta es la imagen que aparentemente Galeno tenía, mucho más desprolijo de lo que lo hemos conocido generalmente. Pues bien, Galeno sistematiza la teoría humoral de los hipocráticos y le agrega montones de cosas, entre otros, por ejemplo, los órganos que predominantemente producen cada uno de los humores: el hígado, la bilis amarilla; el vaso, la bilis negra; el corazón, la sangre; y el cerebro, la flema o la pituita o pituta. También considera que hay espíritus vitales, espíritus animales, que no son espíritus en el sentido contemporáneo de la palabra, como fantasmas, sino entidades fisiológicas. Y considera que la enfermedad es siempre una perturbación de la physis o naturaleza, sobre todo en un tratado, en un texto que es sobre las facultades naturales. Entonces, para Galeno, la enfermedad, la nosos, es una afección pasiva del paciente, es un pathos. Por eso la palabra paciente es lo que es hoy en día. No señala que el paciente sea una persona que tiene la cualidad moral de la paciencia, sino que el cuerpo del enfermo era pasivo frente a la enfermedad que era activa. Y esa diferencia va a ser importante ahorita cuando hablemos justamente de Thomas Sydenham. La enfermedad siempre es perturbación de las facultades vitales, no es una sustancia por sí misma. Es la alteración de ese buen orden de la physis o de la naturaleza. También va a decir Galeno que hay varias causas de la enfermedad. La causa externa,
que también la va a llamar procatártica, por ejemplo, la comida, la bebida, el clima, la causa interna o pronegúmena, el temperamento, la constitución, constitutio o la disposición del cuerpo, y la causa continente o sinéctica, que es lo que en el siglo XIX se va a llamar causa inmediata o próxima. Por ejemplo, el ateroma es una causa del infarto de miocardio, los cálculos en la vesícula son causa de la colelitiasis y de la colecistitis, son la causa sinéctica o continente. Y también va a empezar a pensar Galeno que esos humores determinan los temperamentos de los seres humanos, lo cual se va a solidificar en el medioevo con los famosos 4 temperamentos, modos de ser: flemático, sanguíneo, melancólico y colérico, que ustedes ven en esta imagen clásica del hermafrodita de un manuscrito del siglo XII. Estas cosas que les he nombrado, las causas para la enfermedad de Galeno, que la enfermedad era activa y no pasiva, la teoría humoral, etcétera, son cosas que se van a mantener prácticamente inalteradas durante todo el medioevo, el Renacimiento y hasta la Edad Moderna, y que Sydenham en buena parte va a poner en cuestión, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pues bien, durante el medioevo, si le creemos a Agustín Albarracín Teulón, que escribe bastante en el tomo 4 de la famosa Historia de la Medicina de Pedro Lainentralgo, muchos médicos se quedaron con la teoría humoral, dejaron de examinar al paciente, es decir, abandonaron la clínica hipocrática, porque para Hipócrates y sus discípulos la observación del enfermo era absolutamente fundamental, se dedicaron a hacer hipótesis sobre qué humor predominaría en cada uno de los casos, y llegó a ocurrir, como ustedes ven en estas dos imágenes, que ni siquiera se veía al paciente, sino que los familiares del paciente le llevaban una matula, un pequeño recipiente de vidrio al médico, y el médico lo que hacía era mirar la orina y decir qué podía tener ese paciente. A la izquierda esa es una imagen que se supone sería Constantino el Africano, que vivió entre 1020 y 1080, analizando justamente la orina de sus pacientes, y a la derecha una imagen típica renacentista que se conoce como la rueda de orina, que permitía supuestamente al médico hacer diagnósticos de acuerdo con el aspecto de la orina del paciente sin mirar al enfermo. Entonces, en cierto sentido, que no completamente, se descuida la clínica durante el medioevo, en particular durante la Baja Edad Media, en favor de la especulación humoral. Y entonces Sydenham, que recordemos llega en el siglo XVII, va a ponerse en contra de esa medicina que no mira al paciente. Ya lo había hecho Andrés Vesalio en el prefacio de De Humani Corporis Fabrica, privilegiando el uso de la mano, no solamente para abrir cadáveres y realizar disecciones por nosotros mismos, sino también para atender y cuidar las enfermedades. Y va a decir Sydenham en un ensayo que escribe con John Locke, el filósofo, lo escriben a 4 manos, digamos, que se llama El ensayo sobre la anatomía, ahorita vamos a hablar de él. La vanidad y la charlatanería de la uromancia ha sido ya suficientemente explorada por los instruidos y soberbios de entre los médicos naturales. Utiliza la palabra uromancia como quiromancia, la adivinación por la orina, quitándole pues lo que hoy diríamos cualquier sustento científico, y privilegiando la observación a la cabecera del enfermo. ¿Qué dice Sydenham? Experiencia y razón, desde luego, pero la experiencia es para mí lo que mis ojos ven, y razón, la actividad mental con la cual combino y ordeno lo que ven mis ojos. Va a privilegiar entonces la empirea, el empirismo, lo que nos dan los sentidos por encima de las teorías médicas, y esa idea de que la razón lo que hace es combinar y ordenar la experiencia va a ser muy importante en la filosofía de John Locke, que es lo que veremos justamente más adelante. No es el primero Sydenham en hablar de una medicina a la cabecera del enfermo o de una medicina clínica como lo conocemos hoy. Por ejemplo, Giambattista da Monte, que lo tienen a la izquierda de sus pantallas y a la derecha su libro Conflatonium Medicarum, ya en la primera mitad del siglo XVI en la escuela de Padua daba lecciones clínicas en un sentido moderno. Pero Sydenham sí es el máximo exponente de lo que se conoce como empirismo clínico moderno, que es prescindir en la medida de lo posible de las teorías y hacer justamente, como les decía, una medicina a la cabecera del paciente. Entonces, estas especies morbosas que les decía, estos tipos de enfermedad, esta reclasificación de la nosología médica, la hace Sydenham basado únicamente en los signos y los síntomas observables del paciente, prescindiendo completamente de cualquier teoría médica. Va a decir Sydenham, en palabras de Lainentralgo, que se entienden las especies morbosas de modo humildemente notativo y no presuntuosamente sustancial. Es decir, no busca Sydenham una sustancia, una esencia detrás de las enfermedades, asume que la pueden tener, pero lo que busca simplemente son los signos y los síntomas que tienen en común,
los agrupa, discierne entre ellos y nombra especies morbosas y dice diagnosticar es hacer eso. Diagnosticar es discernir lo común y lo distinto y formular especies morbosas, darles nombre, y con base a esas especies morbosas es que vamos a hacer el tratamiento y no a especulaciones de orden humoral o de otros tipos de órdenes, porque en el momento en que Sydenham surge como un teórico de la medicina, ya existían la iatrofísica o la iatromecánica, que consideraba que el cuerpo humano era como un aparato. La iatromecánica nace del texto de Julian Lametrier, El hombre máquina, y del Tratado del hombre de René Descartes. Y también existía la iatroquímica, con los discípulos de Paracelso, que consideraba que las enfermedades tenían una causa química relacionada con la fermentación, relacionada con los distintos, hoy diríamos, elementos químicos. Pues bien, Sydenham renuncia a cualquier teoría de esa naturaleza y postula especies morbosas solo por analogía entre los signos y los síntomas. Seguro hay esencias, dice, pero no podemos conocerlas, solamente podemos conocer lo que es visible a los ojos. Dice entonces Sydenham, es necesario que todas las enfermedades sean reducidas a especies ciertas y definidas, y ello con el mismo cuidado que vemos exhibir a los botánicos en sus fitologías. Por eso, se considera que la medicina de Sydenham, por ejemplo, Henry Sigerist, el gran historiador de la medicina, habla de una medicina botánica, porque así como los botánicos en ese momento agrupaban las plantas de acuerdo a sus parecidos externos, hoy, por supuesto, tenemos una taxonomía que ya se basa en la genética y en la filogenética, pero en ese momento lo que hacían era observar y clasificar por lo que veían, pues lo mismo busca hacer Sydenham con su medicina clasificadora. Este es el texto de Carl von Linneo. Linneo es posterior a Sydenham, es del siglo XVIII, pero justamente aquí aplica ese método botánico del que Sydenham está hablando. Hay que diagnosticar, dice Sydenham, sin traspasar el límite de lo visible. Ustedes recordarán que cuando Newton, en su Principia Mathematica, postula en qué consiste la teoría de la gravedad, la gravitación universal, sus contradictores le preguntan, bueno, pero ¿qué es eso tan raro? Esa entidad, esa entelequia que no sabemos qué es, pero que aparentemente hace que los cuerpos se atraigan entre sí. Y la respuesta de Newton, que es de estirpe sydenhamiana, digamos, de estirpe empirista, es la famosa frase en latín, hipótesis non fingo, no postulo hipótesis. Solamente sé cómo funciona la gravedad, pero no postulo lo que hay detrás de los fenómenos observables, o en el caso de Newton, matematizables. Por eso, Michel Foucault llama también a la medicina de Sydenham medicina clasificadora, y es una medicina que algunos llaman medicina nosográfica, cuya clasificación depende de la historia de la enfermedad en el tiempo, de sus signos y sus síntomas, y no de las causas subyacentes. Otra frase de otro de los trabajos de Sydenham: prescindir de cualquier hipótesis filosófica. Una vez hecho esto, deben anotarse los fenómenos claros y naturales de la enfermedad, y solo estos, imitando el arte exquisito de esos pintores que representan en sus retratos los más pequeños lunares y las manchas más tenues. Justamente la analogía con la pintura no es gratuita. Hemos visto, por ejemplo, en este cuadro de Miguel Ángelo Merici de Caravaggio, cómo el profesor Carlos Espinel, egresado de la Universidad de Caldas, hace énfasis en que Caravaggio tiene, en este cuadro, este niño tiene una hipertrofia de la articulación de la cadera, una deformidad, lo mismo en la muñeca, en el codo, en el hombro, una esplenomegalia muy visible, y postula que podría tener un síndrome de Felty, esplenomegalia, neutropenia y artralgia, es una artritis reumatoidea juvenil. El mismo doctor Espinel en este cuadro de Rembrandt, la bañista, dice que Hendrik Stoffels, la modelo de Rembrandt, probablemente tenía un cáncer de mama, porque ustedes ven en la mama izquierda lo que de cerca es una piel de naranja, ennegrecida, con afectación del pezón, con una masa subaxilar izquierda. Yo personalmente creo que otra posibilidad, como hemos hablado en otro momento, es que no se trate de un cáncer de mama, sino de una mastitis secundaria a una lactancia infructuosa, por todo lo que vivió la modelo, porque estuvo embarazada y abortó poco antes del cuadro. Pero el punto al que quiero llegar aquí es que fíjense cómo estos pintores, sin ser ninguno de ellos médico ni ser un profesional, examina la fisionomía de cada uno de sus modelos con un detalle tal que nos sirve hoy para hacer diagnósticos, y ese detalle es el que dice Sydenham que debe tener el médico al observar y clasificar las enfermedades. Dice Michel Foucault, el gran filósofo francés, en este libro clásico El nacimiento de la clínica, que justamente la teoría de Sydenham se construye
en un espacio donde las analogías definen las esencias. Ahora, Sydenham no se compromete con esencia alguna, pero sí las fija de acuerdo con las analogías entre signos y síntomas. Vale la pena de todas maneras mencionar que Sydenham no fue completamente consistente con ese principio. Por ejemplo, a veces la especie morbosa decía que era la exaltación de un humor, a veces decía que las enfermedades agudas se producían por partículas miasmáticas, que la histeria femenina, hoy la palabra por supuesto la consideramos peyorativa, pero en su momento era un término médico, se producía por los ataques de los espíritus vitales, pero en líneas generales se mantuvo en ese principio de no buscarle causas a las enfermedades. Pues bien, este es un grabado de Sydenham hecho por Rose en el siglo XIX. Se lo considera, como les decía, el Hipócrates inglés, porque en Sobre la enfermedad sagrada, que es el texto de Hipócrates sobre la epilepsia, decía Hipócrates, o quien haya escrito el texto, que se debía privilegiar la observación de los fenómenos sin interpretaciones mágico-religiosas. Eso y la gran capacidad clínica de Sydenham le dio el apodo del Hipócrates inglés, y con él llega a la medicina el espíritu de la ciencia experimental moderna. Sydenham persiste en nuestra época, por ejemplo, en los síndromes clínicos, que son justamente esa miriada de signos y de síntomas que agrupamos cuando no conocemos la etiología de la enfermedad, y en otras enfermedades que con espíritu sydenhamiano se descubrieron después de él, como el tifo, como la fiebre tifoidea, que sus discípulos llamaron fiebre pútrida maligna y fiebre nerviosa lenta, como el cólico saturnino, como la disentería, la influenza, el angor pectoris, la pelagra, la púrpura hemorrágica. Entonces Sydenham sigue vivo e influyente en nuestro siglo. De hecho, dice John Locke en su texto clásico, El ensayo sobre el entendimiento humano, que es un texto filosófico, no médico, el mundo de la ciencia no carece en este tiempo de genios, pero no todos pueden aspirar a ser un Boyle o un Sydenham. Por Boyle, por supuesto, se refiere al filósofo químico y físico, el de la ley de Boyle, el primer químico moderno, y Sydenham, lo hemos visto, Locke difundió la medicina de Sydenham. Locke le llevó los tratados de Sydenham a un amigo en Holanda, el doctor Schacht, y el doctor Schacht transmitió la medicina sydenhamiana a su sucesor en la cátedra, Hermann Boerhaave, que hizo una difusión amplia del empirismo clínico por toda Europa, que es una de las figuras fundamentales de la medicina en ese momento. Pero no solamente John Locke fue difusor de las ideas médicas de Sydenham, sino que, como veremos en un momento, el empirismo crítico de Locke, eso es, la filosofía de Locke, está construida sobre el empirismo clínico de Sydenham. No se entiende sin el empirismo clínico de Sydenham, y ya vamos a ver por qué. Este es otro retrato de John Locke, el filósofo, de Gottfried Kneller. Locke nació en 1632, era un poquito menor que Sydenham, pero Sydenham fue su maestro. Murió en 1704. Es cierto que antes de John Locke se había formulado la dicotomía entre racionalismo, representado por Descartes, que creía que el conocimiento se alcanzaba solo a través de la razón pura, y el empirismo, representado por Francis Bacon, que creía que el conocimiento se adquiría únicamente por los sentidos y por la experimentación. No obstante, en ese momento, también Boyle, quien ya les había mencionado, tenía que ver justamente con el empirismo, pero es Locke quien llega a la formulación final, a la formulación completa del empirismo moderno. Y va a llegar, como les decía, gracias a la medicina de Sydenham que él había aprendido. Este es el texto fundamental de John Locke, El ensayo sobre el entendimiento humano, en el que Locke lo publica en 1690, dice que quiere introducir un uso perfecto del intelecto y que hay cosas que no pueden ser conocidas, entonces lo que quiere es trazar los límites del entendimiento humano. Esto luego va a llegar a un punto culminante con Immanuel Kant, que va a decir que las cosas en el mundo se dividen en fenómeno y noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí, pero nosotros no podemos conocer las cosas en sí, solo podemos conocer el fenómeno. Algo similar prekantiano, decía John Locke, establecía los límites del conocimiento y va a decir que todas las ideas dependen o provienen de la experiencia. Las ideas entendidas como objetos del intelecto. Entonces no hay innatismo, no hay ideas innatas, dice Locke. El ser humano, ustedes recordarán esta frase, es una tabula rasa, una tabla en blanco. No es posible crear ideas ni destruirlas, sino combinarlas. Y aquí ya empezamos a ver la influencia de Thomas Sydenham. Primero,
No creía Sydenham que pudiéramos conocer la enfermedad en cuanto tal, solamente podíamos conocer los signos y los síntomas, así como John Locke dice no podemos conocer las cosas en cuanto tal, solo podemos conocer ideas, y así como el intelecto para Sydenham, la razón, lo que hacía era mezclar, combinar los distintos signos y síntomas para decir cuáles eran las especies morbosas, asimismo va a decir Locke que el intelecto puede combinar ideas simples para crear ideas complejas. Pues bien, se había ignorado profundamente hasta más o menos los años 60 la formación médica de John Locke. De hecho, las historias contemporáneas de la filosofía dicen que Locke estudió medicina, pero no se recibió como médico. Eso no es exacto. Esa idea empezó a cambiar con este libro de Kenneth Dewhurst de 1963. Y, por ejemplo, sabemos hoy que de hecho John Locke sí realmente se recibió como médico y obtuvo no solamente el título, sino la licencia para poder funcionar como médico, pero la obtuvo como Bachelor in Medicine, es decir, como bachiller en medicina y no como Doctor in Medicine, no como doctor en medicina. Pero de hecho, entre los años 1667 y 1670, Locke no solamente practicó la medicina, sino que hizo visitas médicas al lado de su maestro, de Thomas Sydenham. Entonces era un médico práctico y escribió muchos libros sobre medicina que no habían sido, digamos, tan conocidos. El mismo Kenneth Dewhurst escribió esta biografía de Thomas Sydenham. Hay varias cosas interesantes que, digamos, unen la idea de John Locke con las ideas de Thomas Sydenham, además de lo que ya les he contado. En primer lugar, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Lo que ustedes ven que está aquí es el método histórico llano, lo que va a llamar tanto Sydenham como Locke el Plain Historical Method. ¿En qué consiste ese método histórico llano? Nos dice John Locke en su correspondencia. Se debe observar la historia de las enfermedades en todos sus cambios y circunstancias. Vean que Locke escribía sobre medicina y no solo sobre filosofía. Aquí están sus cartas. Es una obra de tiempo, precisión, atención y juicio, y en donde los hombres pueden ser convencidos de su error, lo que deja menos espacio para la sutileza y disputa de palabras, que sirve mucho en lugar del conocimiento en el mundo erudito, donde me parece que el ingenio y la invención tienen mucha más preferencia sobre la verdad. No le queda nada más que hacer a un médico, sino observar bien. Para Sydenham, entonces, había que recolectar datos, por eso se llama el método histórico, que luego va a adoptar Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano, para saber cómo eran las enfermedades en el tiempo, y llano, porque es antiespeculativo. No formula hipótesis, ni Sydenham formula hipótesis sobre las causas de las enfermedades, ni Locke formula hipótesis sobre las esencias o las sustancias reales en el mundo. Simplemente trata de recolectar los datos visibles. Mientras Sydenham lo aplica a las enfermedades, pues Locke al estudio del conocimiento humano. En el ensayo sobre el entendimiento humano, de hecho, John Locke va a hablar sobre las palabras que no tienen un significado preciso, y en una carta va a decir que esas palabras que no tienen significado preciso y que hacen que nos perdamos en la especulación son justamente los famosos humores de la teoría hipocrático-galénica, que en palabras de Locke son sonidos vacíos. Otra cosa en la que se parecen ambos métodos, o que John Locke bebe del método clínico de Sydenham, y es su método para la construcción del conocimiento. Dice en el ensayo sobre el entendimiento humano John Locke: las sustancias son materia de un conocimiento muy pobre. Ya les decía, no podemos conocer las cosas como son, las esencias o las sustancias. La experiencia debe señalar lo que la razón no puede. Justamente, perdón, me devuelvo. Como no se pueden conocer las sustancias, Sydenham decía que lo único que podemos pedirle a la medicina es que haga una observación que nos dé el suficiente progreso para beneficiar a la humanidad, pero no para conocer la realidad tal cual es. Y Locke va a decir también entonces que la filosofía natural, lo que diríamos las ciencias naturales, no puede ser una ciencia como la física, porque hay unos límites del conocimiento humano y del aparato sensorial. Y además, nos va a decir Locke, no hay conocimiento irrefutable, y con eso se anticipa a la filosofía de los siglos XX y XXI. La experiencia, nosotros creemos que nos da una imagen del mundo tal cual es, pero en el siglo XX va a surgir una famosa teoría filosófica que se conoce como la subdeterminación de la teoría por la experiencia. Esto es, dos teorías rivales
pueden cuadrar ambas con la experiencia, y a eso se va a anticipar John Locke, y por eso dice entonces, no podemos fijar las esencias, lo único que podemos hacer es conocer las cosas a través de sus fenómenos externos, como se conocen las especies morbosas a través de sus signos y de sus síntomas. También bebe Locke de Sydenham en el rechazo de las hipótesis y de los principios, que es lo que hemos mencionado. Hipótesis sobre la medicina antigua de Hipócrates significa las teorías previamente establecidas, y dice Sydenham, la medicina no se puede deducir de máximas. Lo mismo va a decir John Locke en la carta al doctor William Molyneux. Siempre he pensado que apoyarse y construir sobre hipótesis ha sido uno de los grandes obstáculos del conocimiento natural. El camino de las hipótesis, creo, ha hecho más para obstaculizar el verdadero arte de la medicina, que es la curación de enfermedades, que todas las demás cosas juntas, haciéndolo erudito, engañoso y hablador, pero ineficaz para su gran fin, la salud de la humanidad. También toma Locke de Sydenham el privilegio de la observación sobre el experimento. Va a decir Claude Bernard ya en el siglo XIX, la observación muestra y el experimento enseña. El experimento se diferencia de la mera observación en que se manipulan variables. William Harvey, por ejemplo, en su Motu Cordis, ya había hecho experimentos. Había hecho vivisecciones para ver cómo latía el corazón, había inyectado sangre en los ventrículos para constatar que no había poros invisibles en el septum interventricular, como decía Galeno, aunque eso ya lo había refutado Andrés Vesalio en la segunda edición de su De Humani Corporis Fabrica. Boyle en esa época también hacía experimentos, esto es, manipulaba variables, pero tanto Sydenham como Locke van a estar relativamente en contra de los experimentos. Van a privilegiar el método observacional. Hay un filósofo de la ciencia, de periodo Romanel, que dice que las concepciones metodológicas del siglo XVII son la empírica, la experimental y la racional. La racional es la de Descartes, la razón pura y la matemática. La experimental sería la de Harvey, pero también sería la de Boyle. Y la de Locke y la de Sydenham es empírica. Se observa es la historia de la enfermedad. Además, porque tanto Sydenham como Locke eran afines al vitalismo. El vitalismo decía que el organismo no funcionaba solo como una máquina, como un mecanismo de relojería, sino que además había un elan vital, un soplo vital que hacía que los seres vivos fueran diferentes en esencia de los seres inertes. Entonces se suponía que cuando el individuo se moría, ese elan vital desaparecía. Entonces Sydenham dice en sus tratados, si eso es así, los fluidos que encontramos en un cadáver son diametralmente distintos a los que encontramos en el sujeto vivo y se comportan distinto, por ende no podemos experimentar sobre ellos y lo que tenemos que hacer es observar al sujeto vivo para, digamos, predecir la historia natural de la enfermedad. Otra cosa que tienen en común y que la filosofía del Locke toma de Sydenham es la noción de causa y su rol en la ciencia. Va a decir Locke que no hay causas últimas o que si las hay no podemos conocerlas. Tal vez podemos conocer las causas inmediatas, pero no las causas finales, lo que va en contra, por supuesto, de la filosofía aristotélica. Y ya Sydenham había dicho lo que tienen ustedes en pantalla. No podría habérsele escapado a un pensador como Hipócrates que toda investigación humana debe limitarse a una investigación general. Lo que, sin embargo, ningún ojo humano verá ni ningún microscopio revelará es el origen y la causa primaria de tales movimientos. Todo nuestro conocimiento es grosero y tosco, teniendo que ver solo con la cáscara externa de las cosas. Y aquí va a plantear Sydenham, el médico, una cosa fundamental para la filosofía contemporánea, que la historia de la filosofía le atribuye a David Hume, que escribió unos 100 años después de que Sydenham escribiera esto que les acabo de leer, y es el famoso problema de la causalidad o el problema de Hume, justamente por este filósofo. Dice David Hume, cuando vemos, por ejemplo, una bola de billar pegándole a otra, nosotros creemos que la bola blanca pegándole a la bola roja es la causa del movimiento, pero realmente si observamos atentamente, nosotros nunca vemos la causa, nosotros vemos una sucesión de eventos en el espacio y en el tiempo. La causalidad, va a decir Hume, es una imposición de la mente, no hay una conexión necesaria, nada evita que mañana la bola roja le pegue a la bola blanca, pero la bola roja no se mueva. Es decir, la causalidad es una noción psicológica que no podemos corroborar en el mundo. Y esa idea de que a pesar de que examinemos los fenómenos con toda la profundidad del caso, nunca hallaremos las causas, ya está en Thomas Sydenham unos 100 años de escrito el texto de David Hume, que es pues el Tratado de la Naturaleza Humana.
También toma John Locke de la teoría de Sydenham el privilegio de la semiótica, y esto es muy importante. Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, que aquí tenemos otra edición, divide en 3 clases a la ciencia. Una es la física o la filosofía natural, otra es la práctica, que incluye la ética, es decir, la disciplina de aplicar correctamente nuestros actos, y la otra es la semiótica, que es la doctrina de los signos. Dice Locke, los más usuales son las palabras. Hasta ese momento, la doctrina de las palabras y de cómo usarlas era la lógica, no la semiótica, o la retórica y no la semiótica. Por primera vez en el ensayo sobre el entendimiento humano, aparece que la ciencia se divide en física, práctica y semiótica, que es la doctrina de los signos. Las palabras son signos. No podemos conocer la realidad tal cual es, dice Locke, solamente podemos conocerla a través de signos, y esos signos son las palabras. Pues resulta que Locke en su biblioteca tenía el texto Semiótica de Fienius, que lo publicó en 1664, el Tratado de los Signos Médicos, que abarca tanto el diagnóstico como el pronóstico. Entonces, la idea de que el conocimiento de las palabras era la semiótica médica es tomado de Sydenham, porque así como no podemos conocer las enfermedades tal cual son, tampoco podemos conocer las esencias tal cual son. Las enfermedades las conocemos a través de signos, signos clínicos, mientras que la realidad la conocemos a través de palabras, que son signos lingüísticos. Esta introducción por primera vez de la semiótica como disciplina filosófica la toma Locke de sus conocimientos médicos y de la medicina de Sydenham, y sigue hasta hoy. Contrario a la creencia popular, primero fue la semiología médica, llamada semiotiche por Phineas, es decir, la doctrina de los signos, y luego fue la semiótica filosófica, y quien hace ese puente es John Locke, tomando la doctrina de las especies morbosas justamente de Sydenham. Al transformar la lógica en una semiótica de los signos, Locke transpone la teoría médica de los signos de las enfermedades a su teoría del conocimiento, lo que es una cosa bastante importante. Finalmente, como les decía, Sydenham y Locke publicaron juntos un ensayo sobre la anatomía que no se publicó en vida de ninguno de los dos. Lo escribieron juntos, pero el primer párrafo está escrito a puño y letra de Sydenham, mientras que el resto a puño y letra de Locke, pero ahí están las ideas de los dos. Además, porque fue escrito en un momento en el que Locke todavía no había desarrollado toda su filosofía y era un discípulo directo de Sydenham. Es como los diálogos de Platón. Los filólogos expertos en Platón consideran que los primeros diálogos de Platón reflejan el pensamiento de Sócrates, mientras que los diálogos más tardíos reflejan ya el pensamiento platónico propiamente dicho. Entonces, este texto lo escribió la mayoría Locke de su puño y letra, pero refleja lo que Sydenham creía sobre la anatomía, aunque Locke suscribía la mayoría de las cosas que se dicen allí. Resulta que este es el manuscrito de puño y letra de Locke del Tratado sobre la Anatomía o del ensayo sobre la anatomía. La cosa central de este ensayo es que Sydenham y Locke van a rechazar la anatomía, van a decir que la anatomía no es útil. Y eso, por supuesto, sorprende, porque la anatomía había tenido un desarrollo muy grande en los siglos XV, XVI y lo que iba del XVII. Ya se había publicado, por supuesto, De Humani Corporis Fabrica, ya habían aparecido muchos de los grandes anatomistas posbesalianos, y a pesar de eso, y a pesar de que el mismo Francis Bacon, el padre del empirismo filosófico, había dicho que la anatomía era fundamental para conocer la realidad del cuerpo y la medicina, Sydenham y Locke se van a apartar de esa idea y van a decir que el médico no necesita profundos conocimientos de anatomía. Eso fue rupturista en ese momento y tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, se separa John Locke y Thomas Sydenham decididamente de Thomas Willis. Thomas Willis, que lo tienen ustedes acá, que fue uno de los fundadores de la Royal Society, era iatroquímico. Consideraba entonces que la enfermedad se producía por fermentos en un proceso de fermentación, que había enfermedades por acrimonia ácida o alcalina, pero también consideraba que las lesiones nerviosas eran el fundamento de las enfermedades. De hecho, Descartes había dicho que el cuerpo humano era la res cogitans, la parte orgánica o física, pero que la mente o el alma no era física, era la res extensa era el cuerpo y la res cogitans era la mente. El cuerpo era físico, pero la res cogitans, que era la mente o el alma, no era física. No obstante, Thomas Willis dice, no es cierto que haya dos sustancias, hay una sola sustancia que es física, esto es, hoy lo entendemos perfectamente, pero en ese momento fue rupturista, la materia es capaz de pensar.
y las lesiones de la materia, esto es de los nervios, explican las enfermedades neurológicas y las enfermedades de la mente. Pues bien, Sydenham se va a separar completamente de esta idea de la anatomía, interpreta el texto de Hipócrates sobre la medicina antigua. Hipócrates dice que no es necesario conocer los procesos por los que el hombre fue constituido, y Sydenham reinterpreta ese pasaje de Hipócrates y dice esto: yo creo que todo lo que quiso decir Hipócrates fue esto, que los hombres no deben dedicar su trabajo solamente a las disecciones, sino que deben promover más bien el arte de la medicina por la observación diligente de los fenómenos naturales. De hecho, Hipócrates, en Sobre la medicina antigua, sí habla de la anatomía y de su utilidad, pero Sydenham reinterpreta y omite lo que no le conviene para hablar, digamos, en contra de la anatomía. Y en el ensayo de la anatomía, Sydenham y Locke van a decir esto: no negaré que el anatomista laborioso sabe más, pero no más en orden al objetivo. Puede quizás ser el mejor anatomista multiplicando las disecciones, pero no el mejor médico. Y hay que tener en cuenta que en ese momento, si bien la anatomía estaba muy avanzada, todavía no se había hecho el puente entre las lesiones anatómicas y el diagnóstico médico. Entonces, a pesar de que se sabía mucha anatomía, no contribuía la anatomía grandemente al diagnóstico de las enfermedades y a su tratamiento. Por eso Sydenham y Locke van a decir: no es necesario que el médico sea experto en anatomía, es necesario que sea experto en clínica, en la observación detallada del paciente y de la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles pudieron ser las razones de este rechazo a la anatomía de Sydenham y Locke? Hay una razón que podríamos llamar externalista, que tiene que ver sobre todo con cuestiones políticas de ese momento. Resulta que el Royal College of Physicians, el Colegio Real de Médicos, que aquí se ubica en el tiempo contemporáneo, abrazaba la anatomía como un conocimiento fundamental. Y de hecho, la diferencia entre los médicos del colegio y los farmacéuticos, los empíricos, los barberos, era el conocimiento profundo de la anatomía. Pero resulta que the Royal College of Physicians era una institución monárquica que había aparecido antes de la revolución de Cromwell. Entonces Sydenham tenía una aversión por el Colegio Real de Médicos, porque Sydenham, como les dije ahorita, era antimonárquico, era, diríamos, hoy republicanos, y entonces criticar la anatomía, para mucha gente en un momento que, utilizando la frase de Kuhn, podríamos llamar crisis paradigmática, era una manera de atacar la anatomía, de atacar el Royal College of Physicians. Esa es una cosa bastante importante, porque Sydenham ni Locke pertenecieron nunca al Colegio Real de Médicos y atacaron la anatomía para debilitar políticamente la fuerza del Colegio Real de Médicos. Pero también había otras causas de ese rechazo de Locke y Sydenham a la anatomía que podríamos llamar causas internalistas, causas teóricas y ya no solamente externalistas de orden político o de orden contextual. Por ejemplo, los presupuestos teóricos. Los anatomistas creían que en algún momento se iban a poder encontrar correlaciones entre las enfermedades y las lesiones anatómicas, pero eso no pasaría sino hasta el siglo XIX con la revolución de la anatomía patológica. Hasta ese momento, Sydenham y Locke creían en que se debía aplicar el famoso trípode empírico, que ya está en la escuela empírica de los médicos griegos clásicos en Roma. Empírea, esto es práctica directa; historia, esto es no solo la historia de la enfermedad, sino que los demás médicos han visto; y analogía, comparar lo semejante con lo semejante, y así se hacían diagnósticos. Y la anatomía no permitía hacer eso. En la anatomía hay empírea, hay observación directa, pero no es posible comparar un cuerpo con otro en el sentido en que se puede comparar una enfermedad de un paciente con la enfermedad del otro. Por lo menos no era posible en ese momento antes de la anatomía patológica. También había presupuestos fisiológicos de Sydenham y Locke que los alejaban de la anatomía. Tanto Sydenham como Locke creían en el corpuscularismo, creían que el mundo funcionaba con pequeños corpúsculos, serían hoy como pequeños átomos invisibles, y que esos átomos eran partículas por definición invisibles tanto al ojo desnudo como al microscopio. Entonces, solo podríamos saber para Locke las causas inmediatas de la enfermedad, pero nunca las causas últimas, porque las causas últimas tienen que ver con esos corpúsculos que por definición son invisibles. Entonces, por lo mismo, no creían que la anatomía fuera útil, y tampoco el microscopio, que decía tanto Sydenham como Locke: el microscopio solo nos da otra superficie para nuestra mirada, pero no nos permite ver las causas de los fenómenos. Y como les digo, Sydenham tenía razón en eso.
filosóficamente no podemos realmente ver las causas de ninguna cosa, solamente podemos ver los fenómenos concatenándose en el tiempo y en el espacio. Eso, como les decía, lo planteó David Hume un siglo después ya formalmente, y es lo que se conoce como el problema de la causalidad, que es un problema grandísimo en filosofía de la ciencia y que ya está en su simiente en las ideas de Sydenham. Había también presupuestos terapéuticos. Creía Sydenham que lo que hacían los medicamentos era ayudar a la naturaleza a expulsar la materia morbífica y que había medicamentos generales, pero también medicamentos específicos para ciertas enfermedades como la quina. Pero creía Sydenham y Locke que por más que abriéramos un cadáver, nunca veríamos allí aquellos componentes de la enfermedad sobre los cuales actúan los medicamentos. Y de hecho eso era cierto hasta la fisiopatología de Claude Bernard en el siglo XIX. Entonces, como no podía servir para orientar la terapéutica, tampoco consideraban que la anatomía fuera útil en absoluto. Y finalmente, están los presupuestos metafísicos. Locke en menor medida, pero sobre todo Sydenham, creía en las correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos. Esto es, que lo que ocurría en el universo físico tenía una correspondencia, una acción directa sobre el cuerpo humano. Es algo parecido a lo que ya había planteado Paracelso, la famosa doctrina de las signaturas. Es decir, hay signos en los minerales y en las plantas que se corresponden con los astros, y es esa influencia astral la que hace que esas plantas o esos minerales sirvan para distintos tratamientos. Ustedes recordarán que durante la peste bubónica del siglo XIV se plantearon además teorías que tenían que ver con movimientos telúricos, con movimientos planetarios, y de hecho Sydenham creía que esas cuestiones propias del macrocosmos tenían una correspondencia en el microcosmos. Por ende, estudiar solamente el cuerpo humano y la anatomía y no las influencias del macrocosmos no le parecía útil para llegar al diagnóstico de una enfermedad. Además, tanto Sydenham como Locke estaban en contra del escolasticismo y creían que la anatomía podía llevarnos otra vez a un predominio de la filosofía escolástica en el que ya no hablaríamos de humores malsanos o de miasmas, sino que hablaríamos de partes del cuerpo, pero sin ellos llevarnos a una comprensión de la enfermedad. Por supuesto que todas estas ideas van a cambiar siglos después, en el siglo XIX, cuando Javier Bichat y los otros médicos anatomopatólogos encuentren que las alteraciones en un órgano se corresponden con los signos y síntomas de una enfermedad, y ahí viene un gran giro epistémico, un gran cambio de paradigma, que es el paradigma anatomopatológico. Ahí sí la anatomía se va a poder correlacionar con el diagnóstico de las enfermedades y la anatomía va a volver a ser importante para la medicina clínica, pero en la época de Sydenham no era el caso, y tanto él como Locke lo dijeron de manera muy clara. No obstante, fíjense cómo uno puede abrir un cadáver y puede ver cavernas tuberculosas en un paciente con tuberculosis, pero todavía no ve la causa de la tuberculosis. Claude Bernard va a decir mucho tiempo después, en el siglo XIX a finales, que las causas son alteraciones en secuencias procesuales, que para saber la causa de una enfermedad tenemos que ver los procesos y no solamente los órganos. Después van a decir los microbiólogos que las causas de algunas enfermedades son microorganismos, pero hoy sabemos que hay microorganismos que producen enfermedades como el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium lepra, pero hay muchos enfermos asintomáticos que tienen estos parásitos en su interior. Entonces, aún en el caso de las enfermedades infecciosas, son causas suficientes, pero no necesarias. En otras palabras, todavía se nos escapan las causas últimas de las enfermedades, como había dicho Sydenham y Locke en sus trabajos en el siglo XVII, por más que la medicina molecular siga avanzando. Y por supuesto un caso particular que ya Sydenham lo trae a colación es el de la histeria y las enfermedades mentales. Dice Sydenham, si no podemos ver la causa de las enfermedades respiratorias o cardíacas abriendo un cuerpo, mucho menos de las enfermedades que tienen que ver con la mente o con la conducta, y en eso Sydenham y Locke se anticipan a lo que descubriría Jean-Martin Charcot en Salpêtrière y que daría origen, entre otras cosas, al psicoanálisis freudiano. Como les decía, Claude Bernard va a llegar a revolucionar esta idea anatomoclínica y a decir que lo que hay detrás de las enfermedades son secuencias procesuales, pero todavía seguimos sin identificar las causas finales de muchas de las enfermedades y sin resolver el problema de Hume, que es el problema de la causalidad filosófica, que como les decía Sydenham planteó casi un siglo antes. Finalmente, pues, y como conclusión, espero haber mostrado primero
que no es posible entender la filosofía de John Locke sin entender la medicina de las especies de Thomas Sydenham, que Locke no solamente fue médico práctico, sino que además bebió de sus prácticas médicas al lado de Sydenham, porque visitaban pacientes juntos para formular su teoría sobre el conocimiento humano, que de hecho, como yo he experimentado como profesor, los estudiantes de filosofía entienden mucho mejor el libro de Locke, que tiene partes oscuras, abstrusas, cuando lo ponemos en el contexto de la medicina sydenhamiana. Esto es que para enseñar filosofía es bueno enseñar medicina, y que hoy tenemos una cantidad de problemas médicos y filosóficos, como el relativo a las causas de las enfermedades, las causas últimas, como el relativo a las enfermedades infecciosas, como el relativo a las enfermedades genéticas, porque tener un gen tampoco es equivalente a padecer una enfermedad genética, que nos recuerdan las mismas preguntas que hacían Sydenham y Locke, y nos recuerda que si bien no debemos rechazar la anatomía, ni debemos rechazar la fisiología ni la medicina molecular, es en la clínica, en la historia del paciente, donde encontraremos las respuestas a las preguntas sobre la enfermedad. Y nos queda la gran pregunta filosófica, que creo yo va a ser la pregunta de la filosofía del siglo XXI. ¿Qué es la enfermedad? ¿Hay algo detrás de ese conjunto de signos o síntomas de la especie morbosa de Sydenham y de Locke? Y en tal caso, ¿qué es? ¿En qué se parecen dos individuos enfermos con distintas enfermedades? El de un infarto y el de una tuberculosis y el de un cáncer de próstata. ¿Qué es la enfermedad en términos metafísicos u ontológicos? Creo que es la gran pregunta filosófica médica del siglo XXI, y esa pregunta llega a los trabajos de Sydenham y de Locke, que nos muestran, como siempre, que la medicina y las humanidades no solo no están separadas, sino que no pueden estarlo si queremos hacer una buena filosofía y sobre todo si queremos tener una buena práctica médica. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Doctor Borges, muchas gracias, señor, por esta extraordinaria presentación. Creo que usted ha movido las ideas de una manera muy significativa, pero yo quiero invitar ahora al doctor Orlando Mejía Rivera, también su profesor, su compañero, profesor de la Universidad de Caldas, historiador y director de la Cátedra de Ética de la Facultad de Bioética de la Facultad de Medicina, a que nos haga un comentario sobre esta conferencia magistral que el doctor Borges ha expresado. Doctor Orlando, le agradezco que usted tome la palabra ahora, que me hace el favor de hacer el comentario sobre la conferencia del doctor Orlando. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo, y muchas gracias al doctor Julián por su excelente conferencia, y también mis saludos a todos los colegas, la mayoría que están acompañándonos en esta sesión. Voy a decir tres cosas de la conferencia. Primero, Julián aborda a dos personajes muy importantes del siglo XVII, y ese siglo XVII europeo es el siglo de la revolución científica, ¿cierto? El siglo XVII es un siglo de transición, pero también es un siglo jánico, donde sus investigadores en distintos campos, si bien tuvieron una mirada nueva, también conservaron algunas miradas de lo viejo, y entender eso que Lavín Entralgo habló del espíritu jánico es muy importante para comprender ciertas contradicciones. El siglo XVII de alguna manera se caracteriza, y ahí es donde se entiende el papel de Sydenham y el papel de Locke en un verdadero rechazo a ciertas filosofías que venían desde el escolasticismo y que en el Renacimiento ya tuvieron una serie de cuestionamientos profundos, básicamente el aristotelismo y también el galenismo. Entonces, el siglo XVII da origen a la filosofía mecanicista, y esa filosofía mecanicista tuvo el equivalente en el desarrollo de una idea del cuerpo humano mecánico. Ahí donde se entiende el contexto de los iatroquímicos, de los iatromecánicos, se entiende además la labor de filósofos haciendo anatomía e intentando hacer hipótesis fisiológicas, como fue el caso de Descartes. Descartes tiene un tratado de anatomía y tiene un tratado del feto humano,
intentando entonces también establecer correlaciones entre los cambios de ese macrouniverso, ¿cierto? La revolución científica que implicó pasar de un universo totalmente limitado por el escolasticismo a la infinitud que ya había anunciado Giordano Bruno y que después Galileo Galilei, Descartes y Tycho Brahe y Kepler, y finalmente llega a esa síntesis con Newton que mencionó Julián. Entonces, lo primero es que en ese contexto hay que entender la posición de dos filósofos y dos médicos como son Sydenham y como son Locke. ¿Qué tendría yo de pronto simplemente para agregar? Y es lo siguiente. Realmente, y es válido completamente como hemos visto como Julián nos da una serie de argumentos de la gran influencia que tuvo Sydenham en Locke. Eso es cierto. Hay una relación profunda entre las especies morbosas y la idea de la esencia notativa y las esencias reales y las limitaciones del conocimiento. Sin embargo, hay que reconocer que también hubo influencia de Locke en Sydenham. En 1666 salió la primera edición del un tratado de la viruela de Sydenham. De hecho, en el prefacio del ensayo del entendimiento humano de Locke, él habla de una conversación con dos médicos donde algunos críticos presuponen que estaba Sydenham, de cómo hay situaciones, enfermedades donde es muy difícil llegar, digamos, a la causa original que generaron esas enfermedades. Entonces, en ese tratado de 1666, Sydenham trata de hacer una explicación del origen de la enfermedad, es decir, trata de alguna manera de ser galénico en esa explicación. En la tercera edición de 1676, donde ya había tenido intercambio de amistad con Locke, él se limita ya a decir que no puede comprender ni reconocer la causa del origen de la viruela y que lo único que debe poderse decir es de sus fenómenos sintomáticos y de sus signos. Es decir, es cierto que la influencia de Sydenham en Locke es muy grande, pero también este solo ejemplo permite entender que Locke influyó en Sydenham. Lo que pasa es que las personalidades de Sydenham y Locke eran muy diferentes. Sydenham era una persona muy apasionada, él venía de una formación del puritanismo religioso inglés, y Locke, que además escribió una famosa carta sobre la tolerancia donde se anticipó a Rousseau, era una persona mucho más tranquila y de alguna manera menos enfático en muchas de sus ideas, pero no significa que realmente los intercambiaron entre ellos dos. Una última cosa a la extraordinaria conferencia del doctor Julián es agregar tres cositas. En el ensayo del entendimiento humano, que es la obra efectivamente más importante de Locke, está claro que sí, toda la influencia del concepto de especie morbosa de Sydenham, pero también en ese libro está la influencia de Robert Boyle. Robert Boyle, Locke y Sydenham fueron muy amigos. Entonces, todo lo que es la teoría, ¿cuál fue el aporte de Locke? De Boyle a Locke en el ensayo de entendimiento humano? Básicamente dos grandes aportes. Le aportó la teoría corpuscular, que venía pues obviamente de los griegos, de Demócrito, de Epicuro, pero que tiene en el siglo XVII a un Gassendi como alguien que la formula claramente, y Boyle va a trabajar su química desde la perspectiva de la teoría corpuscular del cuerpo, y lo otro es la idea de las cualidades primarias y las cualidades secundarias que van a ser claves también en la estructura del ensayo del entendimiento humano. Para terminar, creo que Julián nos ha mostrado algo muy interesante, y con esto termino, y es que el siglo XVII es el siglo quizá más importante del diálogo
entre los médicos y los filósofos. De hecho, recordemos que se hablaba de filosofía naturalista y que los médicos como Harvey, como Sydenham, como todos ellos, se sentían filósofos naturalistas. Cuando uno lee el Motu Cordis de Harvey, él deja claro que él es médico, pero que es un filósofo naturalista. Maravilloso siglo que después va a decantarse, como Julián bien lo vio, en muchas de las desarrollos de la medicina, de la patología, de la clínica, de la fisiología, etcétera. Muchas gracias y termino ahí. Primero quiero agradecerle al doctor Mejía por sus palabras. Para mí sería un honor, como siempre, poder trabajar en mi universidad, que es la Universidad de Caldas. No obstante, por supuesto, si cumplo con los requisitos y con los méritos académicos del caso, que es lo más fundamental, por supuesto. Entonces, le agradezco mucho. Hay un micrófono abierto, les pido por favor que cierren los micrófonos. Liliana se detiene ahí, gracias. Entonces, como les decía, para mí sería todo un honor que ese fuera el caso si las instancias académicas de la universidad consideran que se cumplen los requisitos y que no hay nadie más capacitado en sentido científico, técnico e intelectual, que es lo que, como el doctor Mejía muy bien decía, debe primar en la formación de las universidades. Muchas gracias al doctor Mejía por sus palabras de apoyo en ese plano. Y para contestar algunas preguntas, primero, gracias al doctor Mejía por esos comentarios tan pertinentes. En efecto, hay un texto fundamental de Patrick Romanel que publicó en el Boletín de Historia de la Medicina, en el que habla justamente, se llama Sydenham, a Fragment of Smallpox, fragmento sobre la viruela, y muestra bastante bien esos cambios y esa influencia justamente que no mencioné de Locke sobre Sydenham, que también es supremamente importante. Lo mismo, completamente de acuerdo con el doctor Mejía, en que el carácter de ambos era muy distinto, y de hecho no mencioné que el carácter de Sydenham casi le cierra la puerta a la difusión de sus ideas. Yo creo que si no fuera por Locke, que difundió las ideas médicas de Sydenham en su tratado como filosofía natural, y entre los médicos de la época les había hablado el doctor Schacht, que fue profesor de Hermann Boerhaave, yo creo que la filosofía médica de Sydenham no hubiera trascendido como trascendió, en parte por sus asuntos de carácter bastante particulares y bastante difíciles, y por una tendencia a la pugnacidad que tienen muchos de los grandes médicos. Galeno era uno de los que lo tenían, y muchos grandes médicos se caracterizan justamente por eso. Espero finalmente que, como dice el doctor Mejía, lleguemos a una especie de nuevo siglo XVII en ese plano. Yo creo que la medicina del siglo XXI necesita volver, en un momento de crisis paradigmática, a esa unión entre filosofía y medicina, de la cual el siglo XVII es claramente el modelo. Alguien preguntaba en el chat, y con eso termino, si conocían, palpaban a los pacientes, los médicos sydenhamianos, digamos, y si ese era el caso, entonces sí conocían la anatomía. De hecho, sí palpaban a los pacientes, hacían un examen físico completo. No obstante, esa idea de que cuando yo estoy palpando un hígado nudoso, estoy palpando una alteración anatómica en el hígado, que es la cirrosis hepática, esa correlación entre el signo clínico y la lesión anatómica es una cosa que solamente se va a madurar en el siglo XIX con el paradigma anatomopatológico. Hoy nos resulta muy difícil entender que una persona pudiera examinar un hígado y no creer que la anatomía del hígado se correspondía con lo que estaba palpando. Pero como les decía, Sydenham y sus discípulos creían que el cadáver cambiaba sustancialmente su forma, su anatomía y su fisiología respecto del sujeto vivo, y por ende que la anatomía no tenía mayor utilidad para la medicina clínica. Ojalá en otro momento podamos hablar de Leibniz, como alguien comentaba en el chat, el doctor Víctor, porque justamente Leibniz tiene unas relaciones muy grandes con varios médicos de su época, con la medicina profesional de su época, que es una cosa que necesariamente podríamos explorar en otro momento, y hay grandes discusiones de Leibniz con médicos de la época, controversias que merecería la pena ahondar. Muchísimas gracias por sus preguntas, al doctor Mejía por sus comentarios y por sus palabras. Gracias, doctor García, por sus palabras, al doctor Bernardo por la invitación, le reitero, y al doctor Campo Elías Castillo por la invitación, y al doctor Orlando Mejía por esas maravillosas palabras y esos comentarios tan pertinentes de nuestro maestro en humanidades médicas, sin duda, no solo nacional, sino internacional, como ustedes lo saben. Gracias a todos.